Sientes que todo está cambiando en tu vida y no entiendes por qué o hacia dónde va tu camino. Te duele el corazón por tener que soltar personas que creíste serían eternas, abandonar sueños que cultivaste por años, ver puertas que parecían abiertas, cerrarse de repente o ver seguridades que construiste derrumbarse ante tus ojos. ¿Y si te dijera que este terremoto que estás viviendo no es un castigo sino un propósito divino? ¿Y si esta tormenta no vino para destruirte, sino para impulsarte exactamente a donde Dios siempre quiso llevarte? Y si poner a Dios verdaderamente en primer lugar, no solo con palabras, sino con acciones, fuera el acto más transformador que podrías realizar en este momento de tu vida. Tal vez estás aquí hoy con el corazón pesado, cuestionando el porqué de tantas transformaciones, sintiéndote abandonado en medio de la tormenta. Pero si llegaste hasta este video, no fue por casualidad, fue por dirección divina. Estás listo para soltar el miedo y abrazar el plan eterno que Él diseñó para ti, incluso antes de que supieras que pasarías por este valle. Escucha, con atención. Existe un secreto espiritual que muchos han ignorado, pero que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. Un principio escondido en la palabra que puede traer paz a tu caos, propósito a tu pérdida y dirección a tu confusión. Ese secreto es: cuando todo cambie, no temas. Solo asegúrate de que Dios siga siendo el primero en tu vida. Hoy no vengo con un discurso bonito o palabras vacías de consuelo. Vengo a hablar directamente a tu corazón herido, confundido y cansado. Para ti que le preguntas a Dios todas las noches, ¿por qué me está pasando esto? Y aunque no tengas todas las respuestas ahora, puedo garantizarte una cosa: Dios no ha perdido el control. En los próximos minutos entenderás por qué este cambio que tanto duele hoy puede ser la semilla de tu nueva temporada. Vamos a sumergirnos en una palabra profunda que puede dar significado a todo lo que estás viviendo. Y si permaneces conmigo hasta el final, Dios podrá mostrarte una llave para abrir una puerta que hace mucho tiempo permanece cerrada. La ciencia nos muestra que cuando perdemos algo importante, nuestro cerebro entra en estado de alerta, pero nuestra alma también. Es justo en esos momentos cuando necesitamos una roca firme, una voz superior, una orientación verdadera. Y no existe nada más firme que el amor de Dios cuando lo ponemos por encima de todo. Antes de continuar, te invito a hacer un acto de fe escribiendo en los comentarios: confío en el proceso divino. Esta declaración no es solo un comentario, es tu posicionamiento espiritual en medio de la tormenta, tu afirmación de que, aunque no comprendas todo, eliges confiar. Y dale like a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan esta palabra urgente. Con un simple clic te conviertes en un misionero digital, alcanzando corazones que tal vez nunca conozcas personalmente, pero que Dios conoce íntimamente. Felicidades por estar aquí, por buscar, por no rendirte, por seguir creyendo aun cuando sería más fácil abandonarlo todo. Muchos ya están usando este canal como una especie de iglesia digital, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, incluso en un video, allí Él está. Suscríbete, participa, haz de este lugar un altar. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave que te falta para comprender el proceso que estás viviendo. Así que no te desconectes, porque lo que estás a punto de escuchar no es coincidencia, es providencia divina. Ahora sí, abre tu corazón. Vamos a comenzar. 1. Cuando Dios permite que todo se mueva. ¿Te has preguntado por qué? Dios permite que tu mundo sea sacudido justo cuando pensabas que las cosas empezaban a mejorar. ¿Por qué las personas se alejan, las puertas se cierran y los planes se frustran exactamente cuando sentías que estabas avanzando?
Cuando todo comienza a cambiar repentinamente, nuestra reacción natural es pensar que algo está saliendo mal, pero en realidad muchas veces no es que todo se esté derrumbando. Todo está siendo reorganizado bajo una nueva dirección, una dirección divina. Cuando Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida, frecuentemente comienza quitando aquello que habías puesto antes que Él. Y esto, aunque doloroso, es profundamente necesario. Es como cuando un jardinero poda un árbol que ya creció, pero está torcido. No lo corta porque quiera dañarlo, sino porque sabe que, si sigue creciendo así, se romperá bajo su propio peso. De manera similar, Dios interviene en momentos específicos para cortar algunas ramas de tu vida, no para destruirte, sino para sanarte y alinearte con su propósito. A veces esa poda duele. Duele dejar una relación, duele perder un trabajo que amabas, duele tener que empezar de nuevo. Pero si miras con atención, verás que algo permanece en medio de todo esto, su presencia. ¿Y si este cambio repentino fuera la respuesta a una oración que tú mismo hiciste hace tiempo? ¿Y si estás atravesando este desierto no porque Dios te abandonó, sino porque te está preparando para un territorio mayor? Muchos oran diciendo: Señor, úsame, llévame donde tú quieras, haz tu voluntad en mí. Pero cuando Dios toma en serio esa oración y comienza a mover piezas, cerrar ciclos y cambiar las cosas, nos asustamos. ¿Sabías que, desde una perspectiva científica, los cambios bruscos activan áreas del cerebro relacionadas con el miedo y la ansiedad? Nuestro cuerpo literalmente interpreta cualquier cambio como una amenaza, incluso cuando ese cambio viene de Dios. Por eso necesitas más que lógica humana para navegar en las transiciones de la vida. Necesitas fe, una fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes que Dios es capaz de hacer. Si hay algo que la Biblia nos enseña silenciosamente, más allá de las palabras, es que Dios jamás opera a partir del caos, sino que trabaja en medio de él. No necesita que todo esté perfecto para cumplir su plan. Solo necesita que estés dispuesto a confiar en Él más que en tus circunstancias. Escribe ahora en los comentarios: confío en los cambios divinos. Esta no es solo una frase, es un posicionamiento espiritual que activa recursos del cielo. No es coincidencia que estés escuchando este mensaje justo hoy. Tal vez llegaste aquí con el alma herida, con el corazón inquieto, con una oración sin respuesta. Y aunque el dolor es real, también es real esta verdad. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. ¿Será que Dios te está moviendo de donde estás, porque lo que viene por delante es demasiado grande para el espacio en el que estabas cómodo? ¿Será que estás al borde de una nueva temporada, pero necesitas soltar lo viejo para recibir lo nuevo? A veces, el cambio es el lenguaje silencioso de Dios para decir: estoy aquí y te estoy guiando. Pero nuestro problema es que frecuentemente queremos señales claras, respuestas rápidas, explicaciones inmediatas. Y Dios, con su infinita sabiduría, a veces responde solo con un cambio que nos obliga a depender de Él, a buscarlo, más, a entregarle el control que antes decíamos ya haber entregado. Como pastor, como hermano, como alguien que también ha tenido que soltar y confiar, quiero decirte, lo que estás viviendo no es el final, es el comienzo de algo mayor. Dios nunca quita sin intención, nunca mueve una pieza sin propósito. Y cuando te pide que lo pongas en primer lugar, no es para quedarse con lo poco que tienes, sino para prepararte para lo mucho que está por venir. Existe un diseño mayor que tu lógica, un plan que no entenderás ahora, pero por el cual agradecerás después. Entonces hoy, aunque no comprendas todo, aunque haya más preguntas que respuestas, confía. Porque si Dios está permitiendo que todo cambie, es porque Él ya vio lo que viene después.
Y ese después es mucho mejor de lo que imaginas. 2. El orden de Dios trae paz en medio del caos. ¿Qué sucede dentro de ti cuando todo se vuelve incierto? Cuando lo seguro desaparece y lo conocido deja de funcionar. ¿Dónde está tu paz cuando la vida te empuja al límite? Muchos piensan que la paz es consecuencia de un ambiente estable, que solo podrán respirar tranquilos cuando todo a su alrededor esté en orden. Pero la Biblia nos revela una verdad muy diferente. La paz no nace del ambiente, nace del orden, de prioridades que establecemos en el corazón. Y ese orden comienza cuando ponemos a Dios en primer lugar. Cuando las prioridades están alineadas según el diseño divino, incluso en medio de una tormenta interna o externa, algo en tu interior permanece firme, como el centro silencioso de un huracán, donde todo gira violentamente alrededor. Pero en el núcleo reina la calma. ¿Te has detenido a pensar si el caos que vives no es consecuencia del cambio, sino del desorden con que estás enfrentando ese cambio? ¿Y si el desorden no estuviera allá afuera, sino dentro de ti? Muchas veces decimos que Dios está en primer lugar, pero nuestros hábitos, decisiones y pensamientos diarios reflejan otra cosa. Vivimos queriendo controlarlo todo, resolver con nuestras fuerzas, planear con nuestras ideas y dejamos a Dios en el asiento del copiloto. Pero cuando Él no es el centro, todo lo demás se descentra. Es como un sistema solar. Si el Sol se mueve 1 centímetro fuera de su lugar, todos los planetas pierden su órbita. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando Dios no es el centro, nuestras emociones, relaciones, prioridades y decisiones comienzan a chocar entre sí. Poner a Dios en primer lugar no es solo una consigna espiritual bonita, es una estrategia divina para estabilizar tu alma, porque cuando Él está primero, no solo guía tu camino, sino que también guarda tu corazón durante el proceso. Comparte ahora en los comentarios: reorganizo mis prioridades. Esta declaración simple es un compromiso poderoso de realinear tu corazón con la voluntad divina. La ciencia ya demostró que el ser humano necesita una figura de referencia para atravesar situaciones de estrés. Alguien o algo que le diga, todo va a estar bien. En el mundo, las personas buscan esa figura en psicólogos, líderes, relaciones. Pero tú y yo sabemos algo. La figura que sostiene nuestra mente y alma es Cristo. Él no solo te dice, todo va a estar bien. Él dice, yo ya vencí todo lo que estás enfrentando. Y esa no es una promesa vacía. Es una afirmación respaldada por su muerte y resurrección. A veces, mientras todo cambia por fuera, Dios está tratando de restaurar lo que hace mucho tiempo está roto por dentro. Por eso, cuando la tormenta llega, lo más urgente no es calmar el mar, es poner al capitán en el timón. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar para controlar cada cosa y simplemente le dieras a Él el lugar que merece en cada decisión, cada reacción, cada pensamiento? Y si comenzaras cada día diciendo, Señor, tú primero, tu voluntad antes que la mía, tu tiempo, no el mío. Dios no compite por espacio, no fuerza su entrada, espera ser invitado. Pero cuando abres la puerta y le das el primer lugar, su presencia comienza a ordenar lo que estaba fuera de lugar, y ese orden trae paz. Una paz que no depende de que las cosas salgan bien o mal. Una paz que permanece incluso cuando nada tiene sentido. Poner a Dios en primer lugar es como afinar un instrumento antes de tocar una melodía. Si está desafinado, todo suena mal, aunque las notas sean correctas. Tu vida puede tener buenas intenciones, buenos planes, y aún así sonar desajustada si el primer acorde, Dios, no está bien afinado. No necesitas entenderlo todo. No necesitas saber cómo terminará este capítulo.
Solo necesitas saber quién está escribiendo tu historia. Y si es Dios, puedes confiar en que cada página, incluso las más dolorosas, está cargada de propósito. Hoy tal vez no puedas cambiar tu situación inmediatamente, pero puedes cambiar algo fundamental: el orden de tu corazón. Haz este pequeño acto de fe. Detente, respira y dile a Dios con sinceridad: ya no quiero seguir siendo el centro. Te cedo el lugar que siempre debería haber sido tuyo. Y al hacer esto, comenzarás a sentir algo nuevo, una calma que no viene del mundo, una fuerza que no viene de ti, una certeza de que, aunque no entiendas todo, Él ya está actuando. Y esto, amado hermano, es el primer paso para la verdadera transformación. 3. Cuando confiar en Dios parece ilógico. ¿Qué haces cuando confiar en Dios no tiene sentido lógico? ¿Qué haces cuando todo lo que ves contradice todo lo que crees? Confiar en Dios parece simple hasta que la vida te pone en una encrucijada, hasta que estás orando con lágrimas, sin respuestas, hasta que todo lo que sabes parece insuficiente para calmar lo que sientes. Porque seamos honestos, hay momentos en que seguir creyendo se convierte en una batalla interna, y no porque no ames a Dios, sino porque el dolor nubla la visión y el miedo grita más fuerte que la fe. Pero es justo ahí, en ese cruce entre lo que ves y lo que crees, donde ocurre uno de los actos más poderosos del cristiano: confiar aún sin entender. Sí, aunque parezca ilógico, aunque tu mente diga: esto no tiene sentido. Porque el reino de Dios no opera bajo las reglas humanas. La fe verdadera no se activa cuando todo está claro, sino cuando todo está oscuro. Y aún así, das el siguiente paso. La lógica humana nos dice: si no ves, no avances. Pero el Espíritu dice: si Dios habló, camina. Y esto es algo que pocos se atreven a practicar, porque confiar sin lógica requiere morir al ego, al control, al deseo de tenerlo todo resuelto. Es como caminar sobre las aguas sabiendo que no sabes nadar. Es como sembrar en tierra seca creyendo que va a llover. Es como adorar cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Deja ahora en los comentarios tu elección de fe. Elijo confiar más allá de la lógica. Este es un posicionamiento que desafía al reino de las tinieblas y activa el poder de Dios en tu vida. ¿Sabías que en psicología se habla del salto de fe como una acción que contradice las evidencias visibles, pero que responde a una convicción profunda? Y lo más interesante es que aquellos que logran dar ese salto, aún sin tener garantías, experimentan una transformación interna que los hace emocionalmente más fuertes. Eso no es coincidencia, es el reflejo del principio bíblico: el justo por la fe vivirá. A veces, confiar en Dios no se trata de sentir algo especial, se trata de elegirlo, de decidir que su palabra pesa más que tus emociones. ¿Cuántas veces has frenado tu avance por esperar sentirte completamente seguro? ¿Y si esa seguridad que esperas solo apareciera después de que des el primer paso? Dios muchas veces no muestra todo el camino, porque si lo hiciera, dejarías de necesitar fe. Te muestra solo lo suficiente para que sigas avanzando con Él y no por tu cuenta. Porque su objetivo no es solo llevarte a un destino, es formar en ti un corazón obediente, moldeable, dependiente. Imagina por un momento a Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le da mapa, no le da coordenadas, solo una orden y una promesa. Y Abraham obedece, no porque supiera a dónde iba, sino porque sabía quién lo estaba guiando. Ese es el tipo de fe que Dios está buscando en ti hoy. Una fe que no exige explicaciones, sino que avanza con convicción.
Una fe que no pide garantías, sino que descansa en la promesa. Confiar, cuando no tiene sentido, es decirle a Dios: no necesito entenderlo todo para saber que tú estás aquí. No necesito ver la salida para creer que tú ya abriste el camino. No necesito sentirte para saber que no me has dejado. Y esto, amado hermano y hermana, es adoración en su forma más pura. Hoy quiero animarte con todo mi corazón. No dejes que la falta de lógica apague tu fe. No permitas que lo que no entiendes cierre tus oídos a lo que Dios está diciendo. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que todo esto no tiene propósito. Pero hay una verdad más fuerte que cualquier circunstancia. Dios está contigo, y si Él te trajo hasta aquí, no te dejará a medio camino. Así que sigue avanzando, aún sin ver, aunque duela, aunque el terreno sea incierto. Porque a veces, lo más espiritual que puedes hacer es simplemente no rendirte. Y cuando menos lo esperes, ese paso ilógico de fe que diste se transformará en el testimonio que otros necesitarán para tampoco darse por vencidos. 4. Dios no necesita estabilidad para bendecirte. ¿Quién te dijo que necesitas tenerlo todo en orden para que Dios pueda actuar en tu vida? ¿Cuántas veces has pospuesto tu fe esperando que todo estuviera mejor, más tranquilo, más seguro, para solo entonces entregarte a lo que Dios está pidiendo? Nos hicieron creer que Dios solo se mueve en ambientes estables, en tiempos de calma, cuando todo encaja y nuestra vida parece presentable. Pero el Dios que adoramos no necesita escenarios perfectos. Él hace milagros en medio del polvo, del caos y de la ruptura. Dios no espera que todo esté bien para bendecirte. Bendice precisamente cuando todo parece mal, para demostrar que su poder no depende de las circunstancias, sino de su voluntad. Hay personas esperando tener más tiempo, más dinero, más paz mental, más control, más madurez para comenzar a obedecer. Pero déjame decirte algo con amor. Ese momento ideal que estás esperando no existe. Lo que existe es el ahora. Y Dios, más que ambientes estables, busca corazones disponibles. Declara ahora en los comentarios: estoy disponible donde estoy. Esta es una postura que abre las puertas para la bendición de Dios, independientemente de tus circunstancias. Científicamente está comprobado que en situaciones de crisis, el cerebro entra en modo de supervivencia, reduciendo su capacidad de planear, confiar o proyectarse. Y esto muchas veces nos lleva a la parálisis espiritual. Pero es ahí donde el Espíritu Santo entra con una fuerza que rompe el patrón humano y te susurra: tú no dependes de lo visible, dependes de mí. Dios ha bendecido a personas en prisiones, en desiertos, en barcos en medio de la tormenta, en cuevas de huida, en campos de batalla. ¿Por qué no podría bendecirte justo ahora, cuando todo parece fuera de control? No esperes estar preparado. Dios te bendice donde estás, no donde crees que deberías estar. Es como cuando un agricultor siembra justo antes de la lluvia. No necesita que la tierra esté seca y firme. Necesita que esté suave, rota, dispuesta a recibir la semilla. Así también tu alma. Tal vez ahora no te sientas fuerte ni firme, pero estás quebrantado, y ese es el terreno favorito de Dios para sembrar algo eterno. ¿Y si el punto más inestable de tu vida fuera también el lugar exacto donde Dios quiere derramar una bendición inesperada? ¿Y si ese caos no fuera castigo, sino preparación? Muchas veces confundimos bendición con comodidad, pero la verdadera bendición de Dios no siempre se siente cómoda, se siente santa. No siempre trae descanso inmediato, pero trae propósito eterno. No siempre elimina el ruido, pero trae claridad interna. Cuando entiendes esto, dejas de posponer tu entrega.
Ya no dices, cuando las cosas mejoren voy a comprometerme. Tú dices, aunque nada mejore allá afuera, me rindo ahora, porque sé que Dios actúa aquí, tal como estoy. Dios no necesita que tu vida esté ordenada para actuar. Él es quien ordena, Él es quien restaura, Él es quien en medio del vacío dice, sea la luz, y la luz aparece. Mírate a ti mismo sinceramente. ¿Qué estás esperando que cambie para entregarte completamente a Dios? ¿Qué parte de tu caos has decidido que Dios aún no puede usar? Hoy es el día para romper con esa mentira. Dios puede usarte y bendecirte justo aquí, justo ahora. No ignores más su llamado, no rechaces más su mano extendida esperando que tus condiciones mejoren. La bendición que necesitas no está en el futuro, está en tu obediencia hoy. Y esa obediencia puede comenzar con un simple acto de fe. Decirle a Dios desde lo más profundo, te doy el primer lugar, aunque mi vida aún esté rota. Porque cuando haces esto, desatas algo invisible pero real. Su presencia comienza a llenar cada rincón vacío. Su poder comienza a dar forma a lo que no tiene forma, y su bendición cae donde el mundo solo ve ruina. Ese es el Dios que servimos, el Dios que bendice incluso cuando todo cambia. 5. La confianza se construye en la intimidad. ¿Cómo puedes confiar plenamente en alguien que apenas conoces? ¿Cómo esperas descansar en Dios si pasas más tiempo hablando de Él que hablando con Él? La confianza en Dios no es un interruptor que se enciende de un día para otro. Es una relación que se cultiva en lo secreto, en la intimidad, no en la teoría. Es en la intimidad, no en la teoría, donde se forma esa certeza interior que te permite decir en medio de cualquier circunstancia, sé en quién he creído. Muchos creyentes aman a Dios, pero aún no han aprendido a confiar realmente en Él, porque no han desarrollado intimidad con su presencia. Y no hablo de rutinas religiosas, hablo de momentos reales donde tu alma se desnuda, donde hablas con Dios sin filtros, sin máscaras, sin fórmulas, como un hijo que se arroja en los brazos del Padre, aún sin entender todo lo que está pasando. La intimidad no se construye en la multitud, sino en el silencio, no en lo público, sino en lo privado. No solo los domingos, sino los lunes, cuando sientes que ya no puedes más. La confianza surge cuando decides que tu primer refugio no será una persona, una red social, un terapeuta, ni tu propia lógica, sino la presencia del Dios vivo. Cuando antes de reaccionar te detienes para orar, cuando antes de preocuparte eliges adorar, cuando tu primer pensamiento del día no es ¿qué tengo que hacer hoy?, sino Señor, aquí estoy, guíame. ¿Cuántos momentos íntimos has tenido con Dios esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada, solo para estar con Él? Marca ahora una prioridad espiritual en los comentarios. Busco más intimidad que conocimiento. Esta es una decisión que redefine tu camino espiritual. Dios anhela tu corazón, no solo tu obediencia. Quiere caminar contigo, no solo corregirte. Y cuanto más te acercas, más reconoces su voz. Y cuanto más reconoces su voz, más fácil es confiar en ella, incluso cuando te pide hacer algo que no entiendes. Es como una madre con su bebé. El bebé no entiende las decisiones de la madre, no comprende por qué lo lleva al médico, por qué lo pone a dormir cuando quiere jugar, por qué le cambia la ropa, aunque no lo haya pedido. Pero incluso sin comprender, el bebé se duerme en sus brazos. ¿Por qué? Porque confía. Y confía porque conoce. Y conoce porque ha estado cerca. Así quiere Dios que vivas, no desde la lógica, sino desde la cercanía, desde una fe que no depende del entendimiento, sino del encuentro. El Espíritu Santo no quiere ser un concepto para ti, quiere ser tu compañía diaria. Y esa compañía lo transforma todo,
Porque cuando aprendes a reconocer su voz en el día a día, ya no necesitas señales externas para avanzar. Basta una palabra en tu interior, una paz inexplicable, una convicción suave pero firme que te dice, voy contigo. Hay algo que pocas personas practican, pero que cambia completamente su vida espiritual. Guardar momentos diarios de silencio con Dios, no para hablar, sino para escuchar, no para pedir, sino para estar. En ese espacio, Él comienza a revelar cosas que no podrías aprender de otra manera. En ese espacio se sana el alma, se fortalece la mente, se enciende la fe. ¿Estás construyendo confianza o solo acumulando información bíblica? ¿Estás cultivando intimidad o solo cumpliendo tus deberes espirituales? No te conformes con una relación a distancia. Dios no te salvó para verte de lejos, te salvó para caminar contigo. Y cada paso que das con Él refuerza la confianza que necesitas para cuando todo cambie. Porque lo que realmente sostiene tu fe en medio del cambio no es lo que sabes, es con quién caminas. Y cuando caminas con Dios de cerca, cuando lo conoces en la intimidad, cuando su voz se vuelve más fuerte que la del miedo, la confianza deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Y es ahí cuando todo comienza a cambiar, no porque las circunstancias mejoren, sino porque tu alma finalmente encuentra descanso. 6. El temor no se vence con fuerza, se vence con presencia. ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte solo para no quebrarte frente a los demás? ¿Cuántas noches has pasado fingiendo fe cuando en realidad lo que sentías era miedo? Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que todos hemos vivido. El temor no se va solo por repetir versículos o por aparentar valentía. El temor se va cuando la presencia de Dios se vuelve más real que la amenaza que tienes frente a ti. Porque el miedo no se disipa con fuerza de voluntad, se disipa con presencia. Cuando el alma es inundada por el Espíritu Santo, lo que antes parecía incontrolable comienza a perder poder. No porque el problema desaparezca inmediatamente, sino porque cambia la atmósfera de tu interior. Hay una verdad espiritual muy profunda que necesitas entender hoy. La presencia de Dios no es solo un consuelo, es una protección activa. No es una emoción que aparece en el momento de alabanza y se va con el amén. Es una cobertura real, poderosa y transformadora que te acompaña como una sombra fiel en cada paso que das. Y lo más hermoso es que no necesitas sentir algo especial para saber que Él está ahí. Solo necesitas recordar su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Comparte en los comentarios una decisión espiritual. Elijo presencia en vez de control. Esta es una reorientación fundamental que transforma tu vida. El miedo se alimenta del aislamiento, de la desconexión, del silencio espiritual. Pero cuando te sumerges en adoración, cuando reservas tiempo en el día solo para buscar su rostro, cuando abres la palabra no por rutina, sino por hambre, el miedo ya no encuentra espacio para habitar. Donde hay presencia, hay paz. Donde hay paz, hay dirección. Y donde hay dirección, el temor pierde fuerza. ¿Has notado cómo la presencia de una persona que amas puede calmarte en medio de una tormenta emocional? Un abrazo, una palabra, una simple compañía en silencio puede cambiar completamente tu estado de ánimo. Ahora, imagina si, en lugar de una persona, es el Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del universo quien está a tu lado. ¿Cómo podría el temor manteniéndose firme frente a tal presencia? Pero aquí está la clave. No puedes experimentar esa presencia si vives corriendo todo el día, dejando a Dios en segundo plano. La presencia se manifiesta donde hay honor, donde hay espacio, donde hay prioridad.
No se trata de tener tiempo libre, se trata de hacer tiempo sagrado, de detenerte en medio del caos y decir: Espíritu Santo, aquí estoy, háblame, quédate conmigo, sin ti no quiero avanzar. Y cuando haces esto, no solo encuentras consuelo, encuentras estrategia, encuentras visión, encuentras dirección para lo que parecía imposible. ¿Estás luchando solo con tu miedo o estás dejando que su presencia luche por ti? ¿Estás tratando de ser fuerte o estás eligiendo estar acompañado por aquel que nunca pierde una batalla? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Notas el orden? Primero viene la presencia y después viene el descanso. No es al revés. No esperes sentir paz para buscar a Dios. Busca a Dios y entonces vendrá la paz. El temor te dice que huyas. La presencia de Dios te invita a quedarte, a confiar, a descansar, a entregarte sin rendirte. Hoy, deja de luchar con tus propias armas. Deja de disimular tu miedo con frases vacías. Haz algo diferente. Invita al Espíritu Santo a gobernar tu interior. Haz espacio para Él, aunque sean 5 minutos. Cierra tus ojos y di: ven, llena este lugar, llena este corazón. No quiero enfrentar esto sin ti. Y cuando hagas esto, aquello que más temías se transformará en el lugar donde verás a Dios actuar más poderosamente. Porque el miedo no se vence con más esfuerzo. El miedo se vence con más presencia. 7. La obediencia en tiempos de cambio revela tu verdadera fe. ¿Eres capaz de obedecer a Dios incluso cuando su instrucción no tiene sentido para ti? ¿Qué haces cuando el plan de Dios interrumpe tu zona de confort y te pide moverte sin garantías? Hay algo que muchos olvidan en los momentos de transición. La obediencia no es solo hacer lo que Dios dice, es hacerlo cuando Él lo dice, aunque no entiendas por qué. Y esto, querido hermano, querida hermana, es una de las pruebas más profundas de la fe genuina. Cuando todo cambia, el corazón se llena de incertidumbre. Y en esa incertidumbre aparece el dilema eterno entre dos voces. La voz de Dios que te llama a confiar y la voz del miedo que te dice: mejor espera, aún no es hora. Pero la fe no madura en la comodidad. La fe se refina en la tensión. Y la obediencia se revela cuando Dios te pide algo que choca con tu lógica. El pueblo de Israel salió de Egipto con una promesa, pero esa promesa no se activó en el papel, se activó en la obediencia. Tuvieron que caminar por el desierto, tuvieron que comer maná cuando querían carne, tuvieron que rodear murallas en vez de derribarlas a la fuerza, tuvieron que cruzar el mar mientras los egipcios venían detrás. Obedecer en momentos donde todo cambia es la evidencia de que tu fe no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. La ciencia del comportamiento humano dice que ante el cambio, la mayoría de las personas eligen lo conocido, aunque sea perjudicial, antes que lo incierto. Es decir, preferimos lo cómodo antes que lo correcto. Pero el Espíritu te llama a lo contrario. Te invita a renunciar a lo que conoces, si eso significa caminar en lo que Él prometió. Declara en los comentarios tu compromiso. Obedezco más allá de la comodidad. Esta es una postura que activa promesas y abre nuevas dimensiones en tu caminar con Dios. Tienes el valor de obedecer cuando todos los demás te dicen que estás loco, que estás perdiendo algo valioso, que no es el momento. Obedecer no siempre será fácil, pero cada acto de obediencia en medio del cambio es una semilla que Dios recoge con honor, una semilla que Él no olvida, una semilla que florecerá en el tiempo perfecto. Tal vez en este momento Dios te está pidiendo que abandones una relación que no honra su nombre, o que sueltes un trabajo donde tu alma se apaga lentamente.
Tal vez te está llamando a iniciar algo nuevo, a mudarte a otra ciudad, a dejarlo seguro. No porque quiera incomodarte, sino porque tiene algo más elevado que tu mente aún no puede comprender. Recuerda esto, la obediencia no siempre trae recompensa inmediata, pero siempre abre camino para la bendición eterna. En el mundo nos enseñan a obedecer por miedo. En el reino, obedecemos por amor. No sigues a Dios porque entiendas todo lo que Él hace. Lo sigues porque confías en todo lo que Él es. Y eso es verdadera fe. ¿Te atreverás a obedecer incluso sin ver frutos inmediatos? ¿Podrás moverte por palabra y no por vista? La obediencia es el acto más silencioso, pero también el más poderoso. Es lo que activa promesas, lo que desbloquea lo estancado, lo que alinea tu vida con el cielo. Cuando obedeces, aún temblando, el cielo se mueve a tu favor. Los ángeles comienzan a actuar, las circunstancias se reposicionan y la gracia de Dios se derrama sobre ti. Hoy, toma la decisión que Él te está pidiendo. No la pospongas más. Hazlo con miedo si es necesario. Hazlo llorando si hace falta. Pero hazlo, porque nunca sabrás lo que hay del otro lado de tu obediencia hasta que decidas dar el paso. 8. El propósito de Dios no se detiene por tus temporadas difíciles. ¿Cuántas veces te has preguntado si ya es demasiado tarde para ti? ¿Cuántas veces has sentido que lo que estás viviendo es una pausa o, peor aún, un desvío sin retorno? Hoy necesito que escuches algo que puede cambiar la forma en que ves tu vida, tu historia y tu futuro con Dios. Nada de lo que te ha pasado, ni siquiera tus peores decisiones, tiene el poder de detener el propósito que el cielo diseñó para ti. Dios no se escandaliza con tus errores, no se desanima con tus debilidades, no cambia su plan solo porque hayas pasado por una tormenta. Dios no descarta, Dios redime. Muchos creyeron la mentira de que si pasaron por una caída, una temporada oscura, un tiempo de frialdad espiritual o incluso de rebeldía, ya quedaron descalificados. Pero déjame decirte esto con firmeza y amor. Si tu corazón aún late, el plan de Dios sigue activo. Todavía hay tiempo, todavía hay propósito, todavía hay futuro. Dios no trabaja con vidas perfectas, trabaja con corazones dispuestos. Y si hoy estás aquí, escuchando esta palabra, es porque hay algo en ti que aún está respondiendo al llamado eterno de tu Creador. Recuerda esto, tus temporadas difíciles no sorprenden a Dios. Él las vio antes de que las vivieras y, aún así, decidió usarte. Dios eligió a Moisés sabiendo que mataría a un egipcio. Llamó a David sabiendo que fallaría en su moralidad. Ungió a Pedro sabiendo que lo negaría 3 veces. Y te llamó a ti sabiendo cada cicatriz que tendrías, cada batalla, cada lágrima, cada pensamiento de rendición. Y aún así no cambió de opinión. Eso es lo que lo hace Dios. Su amor no es condicional. Su propósito no es desechable y su gracia no tiene fecha de caducidad. Comparte ahora en los comentarios un reconocimiento importante. Mi historia no cancela su propósito. Esta es una declaración que cierra puertas a la condenación y abre puertas a la restauración. Pero, ¿por qué me siento tan lejos de ese propósito? ¿Por qué siento que ya no tengo lo necesario para volver a empezar? Porque estás evaluando tu llamado desde tu herida, y no desde su promesa. Y sí, las heridas duelen, pero también hablan. Y si aprendes a entregárselas a Dios, tus heridas se convierten en tu ministerio, en el lugar de donde fluirá una unción auténtica que no se aprende en libros, sino en el fuego. ¿Sabías que los huesos quebrados, cuando sanan, forman una capa más fuerte que el hueso original? Así también sucede con tu alma cuando es restaurada por el Espíritu Santo.
No vuelves a ser como antes. Vuelves más fuerte, más sensible a su voz, más humilde, más lleno de compasión y más consciente de cuánto dependes de Él. Y esto, amado hermano, amada hermana, te prepara mejor para el propósito que antes de haber pasado por el dolor. El mundo descarta al herido. Dios lo levanta y lo envía, porque no hay testimonio sin cicatrices y no hay autoridad espiritual sin proceso. ¿Y si esta temporada dolorosa no fuera una interrupción, sino una parte crucial de tu preparación? ¿Y si esta pausa no fuera castigo, sino entrenamiento? A veces, Dios nos detiene no para alejarnos del propósito, sino para fortalecernos para el peso de ese propósito. Porque hay cosas que no puedes cargar si antes no aprendes a depender completamente de Él. Tal vez en este momento sientes que estás en una sala de espera espiritual. Nada se mueve, nada avanza. Parece que Dios está en silencio. Pero incluso en ese silencio, Él está actuando. Nunca deja de escribir tu historia. Y mientras piensas que esta parte de tu vida no tiene sentido, Dios está usando esta temporada como la página más poderosa de tu testimonio. Piensa en esto. Si todo saliera fácilmente, si nunca tuvieras que pasar por el fuego, ¿cómo podrías mirar a alguien a los ojos y decir, yo sé lo que estás sintiendo y sé que Dios puede levantarte? Dios está haciendo de ti un instrumento de sanación para otros, pero primero te está sanando a ti. ¿Estás dispuesto a creer que Dios puede usar incluso esta temporada para tu bien? ¿Estás listo para dejar de castigarte por lo que pasó y empezar a caminar hacia lo que aún puede suceder? Porque mientras estás enfocado en el pasado, Dios ya está trabajando en tu futuro. Y hoy te recuerda, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso significa que no hay error, ni caída, ni silencio, ni cambio de temporada que pueda anular su plan para ti. Así que hoy, levanta la cabeza, seca las lágrimas y comienza a caminar de nuevo. No desde la culpa, sino desde la gracia. No desde la vergüenza, sino desde la identidad. No desde el esfuerzo, sino desde el espíritu. El propósito sigue en pie, y lo que vendrá será mucho más glorioso que lo que quedó atrás. 9. No necesitas entenderlo todo para caminar en fe. ¿Estás paralizado esperando entender lo que Dios está haciendo? ¿Cuántas veces has detenido tu avance espiritual porque las cosas no encajan en tu mente? Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos cuando todo cambia es nuestra necesidad de comprender. Queremos que Dios nos explique paso a paso lo que está pasando. Buscamos lógica en medio del misterio y cuando no la encontramos, nos congelamos, dudamos, resistimos. Pero aquí está la verdad que debes abrazar hoy. Caminar con Dios no es una experiencia intelectual, es una decisión espiritual. Dios no está obligado a darte todos los detalles antes de moverte, porque si te revelara todo, dejarías de caminar por fe y comenzarías a vivir por cálculo. Y el reino de Dios no se conquista por lógica, se conquista por fe. Imagina a un niño que camina con su padre por un sendero desconocido. El niño no sabe a dónde van, no conoce los peligros del camino, no entiende la ruta. Pero si su padre lo toma de la mano, el niño no necesita explicaciones, solo necesita una cosa: confianza. Así debe ser tu caminar con Dios. No necesitas ver el mapa, solo necesitas tener la certeza de que Él va contigo. Y si Él va contigo, eso es más que suficiente. Deja en los comentarios una declaración de fe: acepto caminar sin ver el mapa completo. Este es un posicionamiento que transforma la experiencia espiritual. Vivimos en una época en que el entendimiento lo es todo. La ciencia, la razón, los datos, el análisis. Y aunque esto tiene su valor, no podemos transferir esa lógica humana a las cosas del espíritu. Porque Dios no siempre se explica, Dios se revela.
y muchas veces su revelación no llega antes del paso de fe, sino después. ¿Y si lo que estás esperando entender solo se revelara cuando decides obedecer? ¿Y si esa claridad que tanto necesitas estuviera del otro lado de tu sí? La Biblia está llena de historias en las que la obediencia precede a la comprensión. Noé construyó un arca sin haber visto llover. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Josué rodeó Jericó sin saber cómo caería la muralla. Y cada uno de ellos vio la gloria de Dios no cuando entendieron, sino cuando caminaron. Dios honra a quien se mueve con fe, no a quien espera una garantía. No está buscando perfección en tu razonamiento, está buscando rendición en tu corazón. ¿Qué decisión estás posponiendo porque no tienes todas las respuestas? ¿Qué paso sabes que debes dar, pero no te atreves porque no todo está claro aún? Déjame decirte esto, la fe no es un salto al vacío, la fe es un salto a los brazos del Padre, y esos brazos no fallan. Esos brazos no te dejarán caer. Esos brazos te sostendrán, aunque el suelo tiemble bajo tus pies. Cuando decides confiar más en su voz que en tu lógica, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. El cielo comienza a respaldarte, lo invisible comienza a alinear lo que no puedes ver. Y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, por dentro algo cambia. La paz comienza a brotar, la ansiedad retrocede, la alegría vuelve a nacer. ¿Estás dispuesto a vivir más allá de tu entendimiento? ¿Estás listo para soltar el control y caminar de la mano con el Espíritu? No necesitas todas las respuestas para dar el siguiente paso. Solo necesitas una certeza: Dios está contigo. Y si Él está contigo, lo que parece incierto hoy, mañana será testimonio de su fidelidad. Entonces, no esperes más. No detengas lo que Dios quiere hacer en ti por aferrarte a lo que aún no puedes entender. Avanza, confía, camina y deja que la fe haga lo que la lógica jamás podrá hacer. 10. La verdadera estabilidad nace de tu identidad en Cristo. ¿Quién eres cuando todo lo que te sostenía desaparece? ¿Qué queda de ti cuando caen las estructuras, los títulos, los afectos, las seguridades? Hay momentos en la vida en que todo cambia tan rápidamente que hasta nuestra identidad parece tambalear. El trabajo se va, una relación termina, un sueño se rompe, la salud se debilita, el futuro se vuelve nebuloso. Y con cada pérdida, algo en nosotros también parece apagarse. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que recuerdes. Tu identidad no depende de lo que haces, ni de lo que tienes, ni de lo que otros piensan de ti. Tu identidad está anclada en una sola cosa: en lo que Dios dice que eres. Y Él dice que eres hijo, que eres hija, que eres escogido, redimido, amado con amor eterno, llamado por tu nombre, sellado para el día de la redención. Cuando pones a Dios en primer lugar, algo maravilloso sucede. Comienzas a verte como Él te ve. Y cuando te ves como Él te ve, ya no dependes de las circunstancias para sentirte valioso, para sentirte en paz, para sentirte en el camino correcto. Comparte en los comentarios una afirmación de identidad. Soy quien Dios dice que soy, no lo que las circunstancias sugieren. Esta declaración recalibra tu espíritu en tiempos de cambio. La verdadera estabilidad no viene de lo que está a tu alrededor, viene de tu arraigo en Dios. Cuando Él es tu centro, puedes perderlo todo, como Job, y aún decir: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No porque la pérdida no duela, sino porque tu identidad no está en lo que perdiste, está en lo que siempre permanece: tu valor ante Dios. ¿Sabes qué sucede cuando pones a Dios en primer lugar en tu identidad? Te vuelves inquebrantablemente estable, porque cuando los vientos del cambio soplan, pueden cambiar tus circunstancias, pero no pueden cambiar quién eres en Cristo.
Esto es lo que Pablo quería decir cuando afirmó: todo lo puedo en aquel que me fortalece. No estaba diciendo que era inmune a las dificultades. Estaba diciendo que su capacidad para enfrentar cualquier situación no venía de sí mismo, sino de su identidad en Cristo. Permíteme hacerte una pregunta final. ¿Estás fundamentando tu estabilidad en cosas que pueden cambiar o en Dios que nunca cambia? ¿Estás construyendo tu identidad sobre arena movediza o sobre la roca? Hoy puedes tomar una decisión que transformará completamente tu forma de enfrentar los cambios. Puedes elegir poner a Dios en primer lugar en tu identidad. Y cuando hagas esto, descubrirás una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no depende de los acontecimientos, un propósito que no es sacudido por las tormentas de la vida. Porque cuando Dios es el primero en tu identidad, finalmente puedes descansar en quién realmente eres, no en lo que haces o en lo que tienes. Y esa es la libertad más profunda que alguien puede experimentar. Llegamos al final de este mensaje, y quiero felicitarte por haber permanecido hasta aquí. Esto demuestra tu deseo sincero de crecer y de poner a Dios en primer lugar, aun cuando todo a tu alrededor está cambiando. Ahora quiero invitarte a orar conmigo. Vamos juntos a entregar todos los cambios, todos los miedos, todas las incertidumbres, en las manos de aquel que nunca cambia y nunca falla. Padre Celestial, te alabamos y te adoramos por quien eres. Tú eres el Dios inmutable en medio de un mundo que no deja de cambiar. Tú eres la roca en medio de las arenas movedizas. Tú eres el refugio en medio de la tormenta. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos puesto otras cosas antes que a ti. Nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestras seguridades. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a reordenar nuestras prioridades, poniéndote verdaderamente en primer lugar, no solo con palabras, sino con decisiones concretas del día a día. Te pedimos la gracia para confiar en ti, aun cuando no entendemos, para avanzar, aun cuando no vemos el camino completo, para creer aun cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir tus promesas. Danos fe para ver más allá de las circunstancias y descubrir tu propósito eterno en cada cambio que enfrentamos. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia ahora. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Que tu luz disipe todas las sombras de miedo, duda y ansiedad. Que tu poder nos capacite no solo para resistir los cambios, sino para crecer a través de ellos. Declaramos hoy que tú eres el primero en nuestras vidas. Primero en nuestros pensamientos, primero en nuestras decisiones, primero en nuestras relaciones, primero en todo. Y creemos que, al ponerte en primer lugar, todo lo demás encontrará su debido lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Espero de corazón que este mensaje te haya tocado profundamente y haya traído luz al momento que estás viviendo. Si este contenido habló a tu alma, me gustaría pedirte que lo compartas con al menos 3 personas que sabes que están pasando por cambios difíciles. Un simple mensaje como: este video me ayudó a entender mis cambios, tal vez te ayude a ti. También puede ser el instrumento que Dios usará para llevar esperanza a un corazón quebrantado. No subestimes el poder de compartir. En un mundo donde tantos contenidos traen ansiedad y miedo, tu gesto puede llevar paz y dirección a alguien que está necesitando desesperadamente. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Cada semana hemos preparado con mucho cariño y oración nuevos contenidos que pueden fortalecer tu fe y ayudarte a poner a Dios siempre en primer lugar.
Este es más que un canal, es una comunidad de personas que, como tú, están decididas a vivir según el corazón de Dios, aun cuando todo alrededor está cambiando. Explora nuestros otros videos de revelaciones bíblicas y estudios profundos de la palabra. Hay tesoros espirituales esperándote allí, preparados con el mismo cuidado y unción que encontraste en este mensaje. Que el Dios que no cambia te bendiga y te guarde, que su rostro brille sobre ti y que Él te dé paz en medio de todos los cambios. Recuerda siempre, cuando todo cambie, no temas, solo asegúrate de que Dios siga siendo el primero. Que Dios te acompañe y hasta nuestro próximo encuentro.